La noche del 22 de julio de 1991, un hombre corrió desesperado por las calles de Milwaukee, Wisconsin. Tenía una esposa de metal colgando de su muñeca izquierda. Estaba aterrorizado. Cuando los oficiales de policía lo encontraron, señaló hacia un edificio de apartamentos a pocas cuadras de distancia y le suplicó: «Por favor, ayúdenme. Ese hombre intentó matarme». Lo que los policías descubrieron esa noche en el apartamento 213 revelaría uno de los casos más perturbadores en la historia criminal de Estados Unidos. No era solo el lugar donde un hombre había sido atacado, era el escenario de una serie de crímenes que habían permanecido ocultos durante más de una década. El nombre de ese apartamento quedaría grabado en la memoria colectiva, y el nombre de su inquilino se convertiría en sinónimo de horror: Jeffrey Dahmer. Pero esta no es solo la historia de un asesino, es también la historia de 17 vidas que fueron arrebatadas. Es la historia de un sistema que falló repetidamente, y es la historia de las oportunidades perdidas que pudieron haber salvado vidas inocentes. Hoy analizaremos este caso con la seriedad y el respeto que merece, enfocándonos en los hechos verificados, en las víctimas que perdieron sus vidas y en las lecciones que debemos aprender para que tragedias como esta no vuelvan a repetirse. Bienvenidos a Crónicas del Crimen. Soy David, y hoy abrimos un nuevo expediente. Para entender este caso, debemos regresar a Milwaukee, Wisconsin, en la década de 1980 y principios de los 90. La ciudad, conocida por su industria cervecera y su diversidad cultural, enfrentaba desafíos sociales significativos. Las comunidades afroamericanas y latinas lidiaban con discriminación sistemática, y la comunidad LGBTQ+, vivía bajo el estigma social en plena crisis del SIDA. En este contexto operaba Jeffrey Dahmer, un hombre de 31 años que trabajaba en una fábrica de chocolates llamada Ambrosia. Para sus compañeros de trabajo, era un empleado callado pero confiable. Para sus vecinos, era un joven educado aunque reservado. Nadie imaginaba la doble vida que llevaba. Dahmer nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee. Su infancia, según registros y el testimonio de su propio padre, Lionel Dahmer, mostró señales preocupantes desde temprana edad. A los 4 años, Jeffrey comenzó a mostrar fascinación por huesos de animales. En su adolescencia, se volvió cada vez más retraído, solitario y desarrolló un problema severo con el alcohol. Sus padres, Lionel y Joyce, mantuvieron un matrimonio turbulento que terminó en divorcio en 1978, justo cuando Jeffrey se graduaba de la preparatoria. Ese mismo año, dejado solo en la casa familiar de Bath, Ohio, mientras sus padres resolvían la custodia de su hermano menor, Jeffrey cometería su primer asesinato. El 18 de junio de 1978, apenas 3 semanas después de su graduación, Jeffrey Dahmer conducía solo por una carretera en Bath, Ohio. Vio a un joven haciendo autostop. Su nombre era Stephen Hicks. Tenía 18 años y regresaba a casa después de un concierto. Dahmer le ofreció llevarlo, pero con una invitación. ¿Quieres venir a mi casa a tomar unas cervezas? Stephen aceptó. Horas después, cuando intentó marcharse, Jeffrey no quería quedarse solo. Lo que sucedió en esos momentos cambiaría el curso de muchas vidas. Stephen Hicks se convirtió en la primera víctima de Jeffrey Dahmer. Su cuerpo fue ocultado en la propiedad familiar, y durante los siguientes 9 años, Dahmer no volvería a matar. Dahmer intentó llevar una vida normal. Se enlistó en el ejército en 1979 y fue enviado a Alemania como especialista médico. Pero su alcoholismo era incontrolable. En 1981 fue dado de baja de forma deshonrosa. Regresó a Wisconsin y se mudó con su abuela en West Allis,
un suburbio de Milwaukee. Ella esperaba que el ambiente familiar lo ayudara a recuperarse. Por un tiempo, pareció funcionar. Jeffrey encontró trabajo y asistía a la iglesia con su abuela. Pero las compulsiones que había reprimido estaban a punto de resurgir. En septiembre de 1987, Dahmer conoció a Stephen Toomey en un bar. Le ofreció dinero para ir a un hotel. A la mañana siguiente, despertó junto al cuerpo sin vida de Toomey. Dahmer afirmó más tarde que no recordaba haberlo matado debido a la intoxicación, pero algo había cambiado. Esta vez no hubo pausa. En los siguientes 2 años, 3 jóvenes más perderían sus vidas. James Doxtator, de solo 14 años, Richard Guerrero, de 25, y Anthony Sears, de 26. Todos fueron llevados a la casa de la abuela de Dahmer con promesas de dinero o compañía. En septiembre de 1988, Dahmer cometió un error que pudo haberlo detenido para siempre. El joven escapó y denunció a Dahmer a las autoridades. Dahmer fue arrestado y acusado de agresión sexual de segundo grado. En enero de 1989 se declaró culpable. Aquí llegamos a una de las fallas más críticas del sistema de justicia en este caso. A pesar de la gravedad del crimen, Dahmer recibió una sentencia sorprendentemente leve: 5 años de libertad condicional, 1 año en un programa de trabajo que le permitía trabajar de día y regresar a un centro correccional por las noches, y registro como delincuente sexual. En mayo de 1989 fue sentenciado. En marzo de 1990, apenas 10 meses después, fue liberado 2 meses antes de lo previsto por buen comportamiento. Durante ese tiempo, mientras trabajaba en la fábrica de chocolates durante el día, ya estaba planeando su siguiente movimiento. En mayo de 1990, Dahmer se mudó a su propio apartamento en el edificio Oxford, en el 924 de la calle North 25, apartamento 213. Este lugar se convertiría en el escenario de sus crímenes más terribles. Y aquí es donde el patrón se volvió frenético. En solo 14 meses, 12 hombres jóvenes perderían sus vidas en ese apartamento. El método de Dahmer era consistente. Frecuentaba bares, centros comerciales y paradas de autobús en áreas donde sabía que encontraría a hombres jóvenes vulnerables. Les ofrecía dinero, entre $50 y $100, generalmente para posar para fotografías. Una vez en su apartamento, les preparaba bebidas con sedantes. Cuando perdían el conocimiento, los estrangulaba. Pero los crímenes no terminaban ahí. Dahmer conservaba los cuerpos, los fotografiaba en diversas etapas y los desmembraba en su baño. Preservaba partes de sus víctimas como trofeos, cráneos que limpiaba y pintaba, y otras partes corporales que guardaba en su refrigerador y congelador. Los vecinos comenzaron a quejarse del olor nauseabundo que emanaba del apartamento 213. Dahmer tenía respuestas preparadas. Su congelador se había descompuesto y la carne se había echado a perder, o había problemas con las tuberías. Increíblemente, estas explicaciones fueron aceptadas. Llegamos ahora al momento más doloroso y controvertido de toda esta historia. Es un episodio que evidencia no solo la depravación de Dahmer, sino también las fallas sistemáticas de las instituciones que debían proteger a los ciudadanos. El 26 de mayo de 1991, Dahmer conoció a un adolescente de 14 años en un centro comercial. Su nombre era Conerak Sintasomphone. Casualmente, era el hermano menor de Somsak, el joven que Dahmer había agredido 3 años antes. Dahmer ofreció dinero a Conerak para posar para fotografías. El adolescente aceptó y fue al apartamento. Dahmer lo drogó y cometió agresiones contra él. Pero algo salió mal. Conerak, en estado de semiconciencia, logró salir del apartamento mientras Dahmer había salido a comprar más cerveza. 2 jóvenes mujeres, Sandra Smith y Nicole Childress, lo encontraron en la calle, desnudo, desorientado y sangrando.
estaban claramente alarmadas. Llamaron al 911 inmediatamente y permanecieron con él hasta que llegó a la policía. 3 oficiales respondieron: John Balcersac, Joseph Gabrish y Richard Porupcan. Momentos después, Dahmer regresó. Con una calma escalofriante, les explicó a los oficiales que Conerak era su novio de 19 años, que habían tenido una discusión después de beber demasiado y que todo era un malentendido. Las testigos protestaron. Les dijeron a los oficiales que el joven claramente era menor de edad, que estaba herido, que algo estaba terriblemente mal. Glenda Cleveland, tía de una de las testigos, llamó a la estación de policía insistiendo en que verificaran la situación. Pero los oficiales escoltaron a Conerak de regreso al apartamento de Dahmer. Nunca verificaron su identificación, lo que habría revelado que Dahmer estaba en libertad condicional contra agresión sexual contra un menor. No notaron el olor nauseabundo del apartamento. No investigaron más allá. En una grabación que más tarde saldría a la luz, los oficiales se burlaron de la situación al reportarse de regreso en servicio, refiriéndose al incidente como reunir a 2 amantes en una disputa doméstica. Hicieron comentarios despectivos sobre la comunidad gay. 30 minutos después de que los oficiales se fueron, Dahmer asesinó a Conerak sin tasafón. Y no se detuvo ahí. En las siguientes 8 semanas, 5 hombres más perderían sus vidas: Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey y Joseph Breithoft. Cada uno de ellos pudo haber sido salvado si las autoridades hubieran actuado correctamente esa noche de mayo. La noche del 22 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer se acercó a un hombre de 32 años llamado Tracy Edwards en un centro comercial. Le ofreció el trato habitual: dinero para tomar fotografías. Edwards, que estaba en una situación económica difícil, aceptó. Pero Tracy Edwards sería diferente a las víctimas anteriores. Cuando Dahmer intentó ponerle esposas, Tracy lo golpeó en la cara y logró escapar del apartamento con una esposa aún colgando de su muñeca. Corrió por las calles hasta que vio una patrulla. Los oficiales Robert Routh y Rolf Mueller escucharon su historia y decidieron investigar. Acompañaron a Edwards de regreso al edificio Oxford. Dahmer abrió la puerta. Estaba tranquilo, cooperativo. Intentó explicar que había sido un malentendido. Pero cuando uno de los oficiales pidió la llave de las esposas, Dahmer se puso nervioso. Los oficiales entraron al apartamento. Lo que vieron cambió todo. Sobre una mesa había fotografías Polaroid. No eran fotografías ordinarias. Mostraban cuerpos humanos en diversas etapas de desmembramiento. «Estas son de verdad», dijo uno de los oficiales, mientras Dahmer intentaba huir. Lo sometieron de inmediato. Lo que descubrieron después fue aún más perturbador. En el refrigerador, 4 cabezas humanas. En el congelador, un corazón y otros órganos en bolsas. En un barril de 57 galones, 3 torsos en descomposición, sumergidos en ácido. En armarios y cajones, 7 cráneos, algunos pintados y barnizados, manos, genitales, un esqueleto completo. En total, encontraron restos de 11 personas en ese apartamento. La noticia se difundió rápidamente. Para la mañana del 23 de julio, Milwaukee despertó ante una realidad que nadie podía comprender. Habían vivido a cuadras de un asesino serial durante más de un año sin saberlo. La escena del apartamento 213 fue una de las más complejas y perturbadoras que los investigadores del Departamento de Policía de Milwaukee habían enfrentado jamás. El FBI fue llamado para proporcionar asistencia técnica en análisis forense, perfiles de ADN y examen de evidencia física. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Por qué nadie notó que tantos hombres jóvenes estaban desapareciendo? La respuesta es incómoda. Las desapariciones habían sido reportadas por sus familias, pero en muchos casos las investigaciones fueron mínimas. Existía una percepción,
consciente o inconsciente, de que estos jóvenes habían decidido marcharse, o que sus estilos de vida los ponían en riesgo. Era una forma de culpar a las víctimas antes de que siquiera se supiera que eran víctimas. La investigación también reveló las múltiples oportunidades en las que Dahmer pudo haber sido detenido. El incidente de Connerak-Sintasomfon era la más obvia, pero también estaban las quejas de los vecinos sobre los olores, que nunca fueron investigadas adecuadamente. Estaba su condena previa por agresión sexual, que debería haber resultado en una supervisión más estricta de su libertad condicional. Estaba el hecho de que múltiples víctimas desaparecieron en el mismo vecindario en un periodo corto de tiempo. Cada una de estas era una señal de alarma, y todas fueron ignoradas o minimizadas. El juicio de Jeffrey Dahmer comenzó el 30 de enero de 1992. El caso atrajo atención mediática internacional. Las cámaras de televisión transmitieron el proceso en vivo y millones de personas observaron, intentando comprender cómo alguien podía cometer actos tan incomprensibles. Dahmer ya se había declarado culpable de 15 asesinatos en primer grado en Wisconsin. La pregunta que el juicio debía responder no era si había cometido los crímenes, sino si era legalmente responsable de ellos. En otras palabras, ¿estaba cuerdo o demente al momento de cometerlos? Su abogado defensor, Gerald Boyle, argumentó que Dahmer sufría de una enfermedad mental severa que le impedía controlar sus impulsos. Presentó testimonios de psiquiatras que diagnosticaron a Dahmer con trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno límite de la personalidad y necrofilia compulsiva. El doctor Carl Wallstrom, psiquiatra forense de la defensa, testificó que los crímenes de Dahmer eran producto de una enfermedad mental, no de maldad calculada. Describió sus intentos de crear zombies como evidencia de delirios. Pero la fiscalía, liderada por E. Michael McCann, pintó un cuadro muy diferente. Argumentaron que Dahmer era perfectamente consciente de que sus acciones estaban mal, que tomaba precauciones deliberadas para evitar ser capturado, que seleccionaba cuidadosamente a sus víctimas, evitando a aquellos que pudieran ser rastreados fácilmente, que usaba preservativos por miedo a contraer SIDA, demostrando que era capaz de entender consecuencias y tomar decisiones racionales. El Dr. Park Elliott Dietz, uno de los psiquiatras forenses más respetados del país, testificó para la fiscalía. Concluyó que aunque Dahmer tenía trastornos de personalidad y parafilias, no cumplía con la definición legal de demencia. Dahmer sabía que lo que hacía estaba mal, simplemente decidía hacerlo de todos modos. El testimonio más impactante vino de las familias de las víctimas. Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, se dirigió directamente a Dahmer en la sala del tribunal. Su dolor era palpable, su ira justificada. «Espero que te pudras en el infierno», le dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. El 15 de febrero de 1992, después de menos de 24 horas de deliberación, el jurado llegó a un veredicto. Por un voto de 10-2, determinaron que Jeffrey Dahmer era legalmente cuerdo al momento de cometer los asesinatos. 2 días después, el 17 de febrero, el juez Lawrence Graham Jr. pronunció la sentencia: 15 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima en Wisconsin. Más tarde, en mayo de 1992, Ohio añadiría una cadena perpetua adicional por el asesinato de Stephen Hicks. En total, 16 cadenas perpetuas, 957 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Durante su declaración final, Dahmer dijo: «Sé que estoy enfermo o malvado, o ambos. No sé cuál. Sé que hice cosas terribles. Desearía poder hacer algo para remediarlo, pero sé que no puedo». Fue enviado a la institución correccional de Columbia, en Portage, Wisconsin. Durante los primeros meses en prisión, Jeffrey Dahmer permaneció en aislamiento por su propia seguridad. Otros presos habían amenazado con matarlo,
Pero en julio de 1994, contra el Consejo de Expertos en Seguridad, fue transferido a la población general. El 28 de noviembre de 1994, mientras realizaba tareas de limpieza en el gimnasio de la prisión, Dahmer fue atacado por Christopher Scarver, otro recluso que cumplía cadena perpetua. Scarver lo golpeó repetidamente con una barra de metal. Jeffrey Dahmer murió camino al hospital. Tenía 34 años. Scarver más tarde declaró que había sido llamado por Dios para matar a Dahmer. También afirmó que Dahmer molestaba a otros presos haciendo esculturas con comida que parecían partes corporales y usando salsa de tomate como sangre. Estas afirmaciones nunca fueron verificadas completamente. La muerte de Dahmer dividió a la opinión pública. Algunos lo vieron como justicia poética, otros como un fallo del sistema que debía haberlo protegido, aunque fuera de sí mismo. Más de 3 décadas después, el caso de Jeffrey Dahmer sigue resonando en nuestra cultura y en nuestras instituciones, pero no por las razones correctas. Primero, hablemos de lo que este caso reveló sobre nuestros sistemas. Los oficiales que devolvieron a Conorak Synthesomphan a Dahmer fueron despedidos inicialmente, pero luego reinstalados con salarios retroactivos tras apelar. Uno de ellos, John Balsazark, eventualmente se convirtió en presidente de la Asociación de Policía de Milwaukee. Nunca enfrentaron cargos criminales. Las familias de las víctimas, especialmente la familia Synthesomphan, demandaron a la ciudad de Milwaukee por negligencia y violación de derechos civiles. La ciudad llegó a un acuerdo extrajudicial por $850,000. Ninguna cantidad de dinero pudo devolverles a Conorak. El caso expuso el racismo sistémico en la aplicación de la ley. Las víctimas de Dahmer eran predominantemente hombres jóvenes de color de comunidades marginadas. Sus desapariciones no recibieron la atención que habrían recibido si hubieran sido personas blancas de clase media. Esta es una verdad incómoda, pero es una verdad que debemos reconocer. También expuso la homofobia institucional. Los oficiales que devolvieron a Conorak hicieron comentarios despectivos sobre la comunidad gay en sus comunicaciones por radio. Asumieron que una disputa entre dos hombres gay no merecía investigación seria. Esta actitud le costó la vida a 5 personas más. Glenda Cleveland, la vecina que intentó desesperadamente alertar a las autoridades sobre Dahmer, es recordada como una heroína. Falleció en 2011, pero su legado es el de una persona que vio algo y dijo algo, aunque nadie la escuchara. Su historia es un recordatorio de que los ciudadanos comunes pueden ser la última línea de defensa cuando las instituciones fallan. En cuanto a las víctimas, sus nombres merecen ser recordados tanto como el del hombre que les quitó la vida. Steven, de 18 años, que solo quería llegar a casa. James, de 14 años, que tenía toda una vida por delante. Anthony Hughes, de 31 años, sordo y mudo, cuya última comunicación con su familia fue una nota diciendo que volvería pronto. Conorak, de 14 años, que fue traicionado no solo por su atacante, sino por quienes debían protegerlo. Cada uno de ellos era hijo de alguien, hermano de alguien, amigo de alguien. Tenían sueños, planes, personas que los amaban y merecían vivir. En años recientes ha habido un resurgimiento en el interés por Jeffrey Dahmer, impulsado por series de televisión y documentales. Algunos de estos trabajos han sido criticados por las familias de las víctimas por recrear su trauma sin su consentimiento y sin compensación. Rita Isbell, hermana de Errol Lindsey, expresó públicamente su dolor al ver su testimonio en el juicio recreado en una popular serie de Netflix sin que nadie le hubiera pedido permiso. «Es como revivir todo otra vez», dijo, «y ni siquiera nos preguntaron». Este es un debate importante. ¿Cuándo cruza la línea la documentación de crímenes reales y se convierte en explotación? ¿A quién benefician estas producciones?
¿Y por qué seguimos fascinados con personas que cometieron actos terribles? No tengo todas las respuestas, pero creo que si vamos a contar estas historias, tenemos la responsabilidad de hacerlo con respeto, de centrar a las víctimas, no al victimario, de buscar lecciones, no entretenimiento. Si algo podemos aprender de este caso, es esto. Primero, las comunidades marginadas merecen la misma protección y la misma urgencia en las investigaciones que cualquier otra. Una vida es una vida, sin importar el color de piel, la orientación sexual o la situación económica. Segundo, las señales de advertencia deben ser tomadas en serio. Dahmer mostró comportamiento preocupante desde la infancia. Fue arrestado por agresión sexual. Los vecinos reportaron actividades sospechosas. Cada una de estas era una oportunidad de intervención. Tercero, el sistema de justicia debe responsabilizarse cuando falla. La sentencia leve que Dahmer recibió en 1989 permitió que 5 personas más perdieran sus vidas. Eso es inaceptable. Y finalmente, debemos escuchar a quienes alzan la voz, especialmente cuando son miembros de comunidades que históricamente han sido ignoradas. Glenda Clement sabía que algo estaba mal. Intentó advertirlo. Nadie la escuchó. El apartamento 213 ya no existe. El edificio fue demolido en 1992. El sitio permanece vacío. La ciudad decidió que no era apropiado construir nada allí. Es un recordatorio silencioso de lo que sucedió. Pero el verdadero legado de este caso no debería estar en ese lote vacío en Milwaukee. Debería estar en las reformas que implementamos, en la justicia que buscamos para las víctimas y en nuestra determinación de que algo así nunca vuelva a suceder. El caso de Jeffrey Dahmer nos obliga a mirar las partes más oscuras de la naturaleza humana, pero también nos muestra la importancia de la justicia, de la empatía y de recordar que detrás de cada estadística hay una persona real con una historia que merece ser contada. 17 vidas fueron arrebatadas, 17 familias fueron destrozadas, y aunque nunca podamos devolverles lo que perdieron, podemos asegurarnos de que sus historias no sean olvidadas y de que las lecciones de este caso nos guíen hacia un futuro donde todos sean protegidos por igual. Gracias por escuchar esta historia real. Soy David, y hasta que abramos un nuevo expediente, cuídense mucho.